quedamos ya en el versículo 11, con la ayuda del Señor, vamos a poder, Hechos capítulo 28, versículo 11. Vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios de terminar el estudio del libro de los Hechos esta preciosa tarde. Así que vamos a ponernos todos dispuestos, unánimes en el mismo espíritu, y vamos a leer la escritura del Señor, que dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró alientos. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Padre, en el nombre de Jesús, la alabanza y la gloria, toda exaltación es para ti, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos dirija de principio a fin en esta enseñanza, Señor, bíblica, Señor, en este estudio bíblico que vamos a hacer. Señor amado, sé tú dirigiéndonos, sé tú llevándonos siempre a toda verdad, Señor. Que tu pueblo sea edificado, Señor, que tu pueblo sea consolado y, de ser necesario, que sea exhortado, porque solamente tu palabra es espíritu y solamente tu palabra es vida. Tú seas alabado, glorificado y exaltado en medio de tu pueblo, Señor, haciendo a través de tu palabra lo que solamente tú puedes hacer. Padre, que sean hechos milagros, que sean hechos prodigios, que sean hechos portentos, que haya sanidades, Señor. Padre, que todo el bien fluya, porque tu palabra es bien para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria sea el Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo. Gloria sea el Señor. Hermanos, es una alegría más estar un día sábado ministrando la preciosa palabra del Señor. Hay buenas noticias para el pueblo del Señor, ¿verdad? La gloria sea el Señor. Las cosas están cambiando, no todo el tiempo vamos a pasar en tempestad, así como aquel Pablo que estuvo más de 15 días, hermano mío, naufragando, pero al final llegó el auxilio de parte de Dios y llegó pues a esa isla, la gloria sea el Señor, donde él encontró ese socorro. La gloria sea la isla de Malta, donde estuvo refugiado por alrededor de 3 meses. Así también la iglesia ya está pasando los tiempos duros. Buenas noticias, el Señor bendiga al presidente Donald Trump por esa decisión de ubicar a las iglesias como esenciales, hermano. Si hay alguna cosa que ha reconocido, hermano, que es verdaderamente esencial, es la congregarse al escuchar la palabra de Dios, pues la palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de su Señor. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros nos alimentemos, que vivamos y tengamos todas las comodidades, si al final vamos a perder nuestras almas? Que Dios bendiga a este varón, que Dios le dé sabiduría a todo su gabinete, hermano, para que paulatinamente, despacio, con mucha sabiduría, con mucha paciencia, precaución, volvamos nuevamente a congregarnos nuevamente para seguir adorando a Cristo Jesús. Regálenle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde y vamos, hermano, a entrar en el estudio. Vamos al versículo 11, hermano, y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Dice, hermano mío, pasado 3 meses nos hicimos a la vela. Hermano Pablo pasó 3 meses en la isla de Malta y ya vimos, hermano mío, que no estuvo holgazaneando, ni estuvo de vacaciones, sino que estuvo trabajando, predicando, hablando de Dios y haciendo milagros, prodigios, hermano, en medio de ese pueblo, que seguramente quedaron muchos creyentes y posiblemente en esos 3 meses un discipulado rápido dejó tal vez alguna iglesia fundada, no lo sabemos. Pero es cierto que, hermano,
hermano, el Señor se encarga de todos los que son conversos. El Señor encontrará, el Evangelio encontrará a aquellos que tiene que encontrar, no importa donde ellos se encuentren. Dice, hermano, que pasaron 3 meses, seguramente los 3 meses del invierno, hermano, y dice, luego habla una expresión muy peculiar que dice, nos hicimos a la vela. Esa palabra vela, hermano mío, es anago, que significa embarcar, que significa zarpar y que significa navegar. El hacerse a la vela, hermano mío, no es agarrarse de la vela, sino que lo que está diciendo, zarpamos, navegamos. Eso es lo que está diciendo Pablo. En una nave alejandrina, ya supimos y ya estudiamos anteriormente que Alejandría era una ciudad fundada por Alejandro Magno, la gloria sea al Señor, y la fundó allá en Egipto. Y por lo general estas naves eran naves de tipo granelera, llevaban grano desde Egipto hacia lo que es Roma. En esos tiempos todavía Egipto estaba dominado por el imperio romano, la gloria del Señor. Pero dice, hermano, la cual había invernado en la isla, es decir, que ya la encontraron allí cuando ellos llegaron en el naufragio. Y después dice, hermano mío, la cual tenía por enseña, la gloria sea el Señor, tenía a Castor y a Pólux. Hermano, esa palabra enseña es una palabra que a veces no logramos entender, pero la palabra en el griego es parásemos, ¿verdad? Que significa que estaba marcada o rotulada por un lado, la gloria del Señor, que tenía una etiqueta o que tenía una cabeza o una figura. Eso es lo que significa. Y específicamente esa cabeza, esa figura, eso que la identificaba era la figura de Castor y Pólux. Pero ¿quiénes son estos Castor y Pólux? Usted se podrá dar cuenta, hermano, cuando Pablo estuvo en Grecia, les dijo, griegos, yo veo que vosotros sois muy religiosos, pues tenéis muchos dioses, pero veo que también tenéis a uno al cual adoráis, que es el Dios que yo les anuncio, al Dios desconocido. Hermano, Pablo le ardía, hermano mío, sentía celo por ver tanta idolatría. Y hermano, en este caso se está viendo que todo el mundo de aquel entonces estaba lleno de idolatría y todavía no conocían la verdad, porque cuando la verdad llega a cada uno de nosotros, la verdad nos hace libres. La gloria es el Señor. Regalen una forma de palma. Entonces, hermano, Castor y Pólux eran llamados los gemelos celestiales. Y se creía, hermano, el relato, y puede ser cierto, porque usted sabe las intromisiones o las invasiones que hemos tenido de la esfera celeste, específicamente del lado negativo de los ángeles caídos, hermano, que han copulado, ¿verdad?, con mujeres y han tenido hijos. Se supone que estos dos, hermanos, de acuerdo a la mitología, ellos pues eran hijos de la reina, de la esposa, mejor dicho, del rey de Esparta, que había tenido un amorío con el dios Júpiter, con D minúscula, que el Señor lo reprenda, con el dios Zeus, depende de cuál panteón esté hablando. El Júpiter es cuando es romano y hermano Zeus es cuando es el panteón griego. Entonces esta mujer se había metido con y los hijos que le nacieron casualmente no fueron dioses, sino que fueron semidioses. Es decir, mitad híbrido, mitad hombres y mitad angélicos, pero angélicos caídos. La gloria es del Señor. Y hermano, estos eran los que se les representaba por lo que es el símbolo zodiacal del Géminis, porque realmente Géminis lo que significa son gemelos. Y estos pues eran las deidades que se suponían protegían las embarcaciones de ese tipo, que el Señor los reprenda. Nosotros usted y yo sabemos, hermano mío, que si Jehová no vela, en vano vela la guardia, y que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. La gloria es el Señor. Y dice, hermano mío, que se subieron a la nave y llegados a Siracusa estuvieron allí 3 días. Aleluya, gloria a Dios. Regálele a una ofrenda al Padre. Siracusa, hermano, era la ciudad más importante de la isla de Sicilia, hoy conocidos como los sicilianos. En la parte que está desprendida de Italia, es el islote más grande, y ahí estaba Siracusa, hermano. Siracusa, cuyo nombre significa abundancia de agua, de ríos y de pantanos. De allí dice el versículo 13: costeando alrededor, llegamos a Regio.
Esa palabra regio, hermano, es la palabra en el griego región, que significa una ruptura, una quebradura, una brecha o una sección separada de algo. De ahí es cuando usted viene y dice la región occidental, la región oriental, la región del norte, la región del sur. Hermano, está hablando de que es un límite, es una división, una ruptura de un cuerpo. La gloria es el Señor. Y hermano dice, el capitán, hermano dice, y al otro día después, dice, y el otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Fíjese que es de notar, hermano, que llegaron a Regio, pero ahí en Regio se quedaron y tuvieron que esperar hasta el siguiente día. Cuando usted se va un poquito a ver los comentarios y toda esta situación, ¿qué es lo que pasaba? Es porque ellos estaban a punto, hermano, de poder pasar lo que se llama el estrecho, hermano mío, el estrecho de Mesina. Y ese estrecho de Mesina es lo que divide la bota de Italia geográficamente de lo que es la isla, de la isla de Sicilia. Pero es un estrecho de aproximadamente 10 kilómetros de ancho, es decir, bastante grande. Es un estrecho de agua marina, ¿verdad? La gloria del Señor. Pero que de acuerdo, hermano, a aquellos tiempos existían en ese lugar dos grandes peligros. Y esos dos grandes peligros, aleluya, gloria a Dios, eran la roca de Escila y lo que era conocido como el remolino de Caribdis. Entonces, hermano, ¿quién era Escila? Escila, tenemos que estudiar un poquito de mitología para poder entender quién era. Era una ninfa que había sido transformada en un monstruo horrible, hermano, que tenía 6 cabezas de perro y, hermano, era horrible. Entonces, para los marineros había un gran peligro, porque estaban los dos peligros. Estaba ese monstruo marino, la roca de Escila, y estaba también lo que era el remolino de Caribdis. Entonces, ¿qué escoger? Entonces, de ahí, hermano, tendrían que pasar en medio de ellos, y de ahí se saca la expresión, hermano, que ya usted muchas veces lo hemos oído cuando estamos en apuros y que decimos estar entre la espada y la pared. De ahí se saca esa expresión, hermano. De ahí se tomó el origen para sacar la expresión estar entre la espada y la pared, es decir, estar entre dos problemas bastante grandes, difíciles de evadir. Pero, hermano, ese viento sur era un viento contrario, porque ellos estaban yendo hacia el norte. Ellos necesitaban no llevar una gran velocidad con su nave por temor a irse hacia un lado al remolino o pasar por los dominios del monstruo mitológico de Escila. La gloria del Señor. Y dice, hermano, que se llegaron entonces, llegaron, dice, al otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Además que ese viento del sur, usted recordará que da a veces una falsa esperanza, hermano. La gloria es el Señor. Llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli era en ese momento el puerto más importante de lo que era el Imperio Romano, y está ubicado hoy en día en ese lugar que se llama Nápoles. La gloria sea al Señor. Y dice, hermano mío, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos. Imagínense, hermano, ya había cristianos en Puteoli, y ahí, hermano, le rogaron que se quedase con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Cuando usted se pone en el relato, hermano, ¿cómo es posible si el Julio, el centurión, lleva a este montón de gente, hermano, casi los 200 personas, la gloria del Señor, la lleva, y su objetivo es llegar a Roma y entregarlo? Mas, sin embargo, los hermanos vienen y le piden a Pablo, por favor, quédate. O sea que al final todo el movimiento dependía de quién, de si Pablo se movía. Qué importante, hermano mío, es el testimonio de vida, porque estos hombres habían experimentado que si hubieran tomado los consejos de Pablo, no hubieran estado metidos en tan grandes problemas cuando naufragaron, hermano. Pero también vieron el liderazgo que este hombre, y de cómo este hombre le hablaba a un ángel que era del Dios al cual pertenecía y al cual él servía, hermano. La gloria del Señor. Entonces había formado un testimonio, y este hombre ya no era tenido como un simple loco, como una
simple persona, estaba tenido como alguien a quien había que escuchar, a quien había que, hermano mío, pedirle consejo, a quien había que seguir, hermano, porque ese hombre andaba pateando recto, hermano, andaba pateando firme, sabía hacia dónde iba, no andaba vacilando. Y hermanos, le piden a Pablo que se quede 7 días y todos los demás se tuvieron que quedar 7 días. La gloria es al Señor. Hermanos, el evangelio no llegó, hermano mío, por Pablo a Roma. Acuérdense que 2 años antes él ha escrito la carta a los romanos y él va a decir que anhela verlos, porque él ora por rostros que ni siquiera ha conocido, hermano. La gloria del Señor. Pero ahora podemos saber, hermano, de que a través del Pentecostés ya habían judíos de todas las regiones y los que se convirtieron, hermano, ellos llevaron el evangelio. Personas que por las razones que Dios no ha querido no aparecen dentro de los evangelios. Pero hermano mío, la gloria y la honra siempre será, no importa quién la haga, siempre será la gloria y la honra para nuestro Dios. Regalen una ofrenda de palmas al Señor, porque Él se lo merece, hermano. Dice, hermano mío, pasados 7 días, luego nos fuimos a Roma. Muchas veces hemos hablado de Roma. El griego Roma, hermano mío, es Jerome se dice, hermano, significa fuerza, salud. Eso es lo que significa Roma. Y por eso usted hoy escuchará, hermano, hoy en día, cuando los italianos están jugando, cuando los italianos están en alguna competencia, siempre ellos dicen Forza Italia, Forza Italia. ¿Por qué? Porque es fuerza, porque es salud Italia, pero también haciendo referencia al orgullo que existe de Roma, que es el orgullo para ellos como capital del imperio romano. La gloria sea al Señor. Entonces, hermano, dice, ¿desde dónde? Dice, oyendo. Dice, a los 7 días luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos. ¿Quiénes hermanos? Los otros, los de Roma, la gloria del Señor, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Este Apio, hermano mío, había sido un constructor, había sido un ilustre, hermano, la gloria del Señor, un ilustre los romanos. Y antes se acostumbraba que si un ilustre, ¿cómo se llama? Un gobernador o alguien hacía algo, pues se acostumbraba que se le pusiera el nombre de eso que había hecho, se le agregara el nombre de la persona que lo había hecho. Así este hombre, hermano mío, hizo el foro de Apio, que no es otra cosa más que un mercado, un centro comercial. Y otra cosa también que él hizo fue la famosa Vía Apia, hermano, una línea de comunicación o una carretera, dicho en estos términos, hermano, y la gloria sea al Señor. Entonces dice que los hermanos habían oído de él. Oyeron posiblemente, hermano, por la misma carta que les había mandado, ya sabían quién era Pablo y salieron a recibirlo. Cuando Pablo salen a recibirlo, hermano mío, le están dando la dignidad de un rey. Había una costumbre, hermano, que cuando un ilustre, cuando un rey, alguien de renombre venía, las personas del pueblo salían a encontrarlo, a recibirlo y lo escoltaban hasta meterlo en la ciudad. Aleluya. Se recordará usted también la costumbre cuando nuestro Señor Jesucristo iba entrando en su burrico y todo el mundo con las palmas decían Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, usted y yo también vamos a practicar esa costumbre, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo, dice el apóstol Pablo, que los que están en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y saldremos, hermanos, seremos llevados al encuentro de Cristo Jesús en las nubes. La gloria sea al Señor, porque el Rey ya viene, iglesia. El Rey ya viene, iglesia. El Rey ya viene y yo lo estoy esperando y yo creo que usted también lo está esperando. Aleluya. Vamos a salir, vamos a subir a encontrarlo. ¿Cuántos kilómetros vamos a tener que subir hacia arriba? Yo no sé, pero lo importante es que vamos a ir, hermano. Vamos a subir, hermano, a recibirlo con el Señor. Y una vez que subamos con el Señor, estaremos para siempre con nuestro Rey. Aleluya. Déjale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Aleluya. Dice, y nos llegaron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Cabe mencionar, hermano, que taberna no es el mismo significado que hoy tiene. Aquí hoy taberna para nosotros es un lugar donde se venden bebidas alcohólicas. En aquel tiempo, hermano, tabernas o tabernón era una choza o edificios de paredes de madera. Eso identificaba porque era de madera. En cambio, los romanos utilizaban mucho lo que era la piedra, la columna, el mármol para sus construcciones de sus casas.
Y al verlo Pablo, dice, al verlo Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Mire qué bonito. Por eso, hermano, que la comunión de los santos, allá hay bendición. Amén. Allá hay fortaleza. Mire cómo dice ese salmo que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Mire porque allí donde Dios manda, bendición. Pablo posiblemente venía cansado, venía cargado de todo esto, hermano. Habían sido, hermano, más de 3 meses ya, más de 3, como 4 meses, hermano, de toda su travesía para poder llegar hasta Puteoli, hermano. Y casualmente, hermano, agotado, pero al ver el gozo, hermano, al ver el aliento, hermano, que los hermanos le estaban dando, la alegría que ellos mostraban, hermano, él dice, fue animado. Dice, hermano, hay una cuestión, hermano. Una cosa es estar fortalecido en el espíritu y otra también estar de los ánimos apropiados. Acuérdense que somos tripartitos: Padre, cuerpo, alma y espíritu, hermano. Entonces el orden es diferente, puede ser diferente: espíritu, alma y cuerpo, hermano. Pero es necesario que tú y yo disfrutemos de bienestar en todas las áreas. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el ánima, hermano mío, o el alma, hermano mío, tiende muchas veces a estar de baja batería, la gloria sea al Señor, desanimado. Pero para eso, hermano mío, también es necesario el abrazo fraternal de un hermano, la palabra de ánimo, la palabra de bendición, hermano, los gestos de atención, hermano mío, la hospitalidad que te dan, los regalos o los reconocimientos que estas personas te hacen. ¿Por qué? Porque tenemos que alimentar también esa alma del afecto, de ese amor de hermano, de ese amor filio, hermano, que debemos de sentir unos con otros. Acuérdense que hay una iglesia preciosa que se llama la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del amor de hermanos. Amén. La gloria sea al Señor. Entonces, hermano, dice el versículo 16, y dio gracias, versículo dice 15, y Pablo al verlo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hermano, sea como sea, cansado como fuera, agotado ya, hermano, triste, pero Pablo siempre da gracias a Dios. Recuérdense la palabra del Señor: dad gracias a Dios en todo. Amén. Ya sea que estemos tristes, ya sea que no podamos congregarnos, démosle gracias a Dios. Ya sea que tengamos trabajo o no tengamos trabajo, démosle gracias a Dios, porque Él es el que tiene el control. La gloria sea al Señor. Usted y yo, sea que estemos enfermos, sea que estemos débiles, démosle gracias a Dios. No ande reclamando que por qué le pegó el COVID, que por qué le pegó el corona, que poniendo un montón de cosas, hermano mío. No saque pecho. No es necesario que usted saque pecho para decirle: Señor, ¿por qué a mí? ¿Que acaso usted se compara con Job? Job, hermano mío, no, ninguno de nosotros se compara. Y sin embargo fue probado, y vaya manera que fue probado, pero no blasfemó ni ofendió al Señor, sino que por el contrario dijo, mujer, le dijo, ¿acaso hemos de recibir solamente las cosas buenas y no las malas, si todas vienen de Dios? Tenemos que llegar a ese conocimiento, tenemos que crecer, tenemos que madurar, iglesia. Entonces el hermano dice que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Se puso de buen ánimo, hermano, se puso contento, la gloria es el Señor. Y hermano, y démosle para adelante. ¿Por qué? Porque todavía no he terminado. Y sabe una cosa, hermano lindo, Pablo tenía también que agarrar aliento. ¿Por qué? Porque Dios había sido fiel con él, no lo había dejado perecer. Y la palabra que le dio allá en Jerusalén, cuando le dijo Pablo, es necesario que testifique de mí, le dijo allá también en Roma, se lo volvió a confirmar también por el ángel que se le apareció en la nave de naufragio. La gloria del Señor. Dios es fiel. Dígale que a su hermano ahí, dígale: Dios es fiel. Dígale: Dios no te dejará, Dios no te desamparará, Dios siempre te ayudará, Dios siempre hará su propósito en tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Si tú, dígale, le crees. Si tú le crees. Pablo le creyó, hermano. Pablo le creyó y Pablo iba caminando, hermano. Aleluya, gloria sea al Señor. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar.
Aquí encontramos otra palabra diferente a la que habíamos encontrado en el estudio del libro de Hechos, hermano, porque encontramos ¿cómo que se llama? Al centurión, que era el de centurias, hermano, pero hoy encontramos al estratopedarjes, hermano, que significa el principal del ejército. En este caso, históricamente, Roma manejaba 10 cohortes. ¿Qué son los cohortes? Eran las unidades militares que estaban compuestas, hermano mío, por 1000 soldados cada cohorte, y cada cohorte tenía su propio líder, la gloria del Señor, pero el prefecto era el líder de los 10,000 hombres. Significa, hermano, que se los entregó al mero superintendente. De ahí sale la misma palabra superintendente. Se los entregó a estos hombres y ya salió de su responsabilidad. Libró su alma, libró su vida, porque si se le perdía uno, tenía que pagar con su vida. Pero dice, hermano, que le entregó al pretorio, le entregó los hombres que llevaba, los presos, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. En otras palabras, hermano, Pablo era un huésped VIP, very important person, ¿verdad? La iglesia del Señor. Hermano, nosotros somos personas muy importantes. Dígale que está a su lado, dígale, somos muy importantes en el Señor. Somos muy importantes. ¿Por qué? Porque valemos la sangre preciosa del Cordero, iglesia. No somos cinco yucas, como decimos en El Salvador, hermano. No somos cualquier cosa. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Dios, hermano. Y hermano, y aunque preso, le ponían a una persona, hermano, y se acuerdo a la historia, hermano, se cree que habían cambios de guardia cada 4 o cada 8 horas. Hermano, significa que cada rato llegaba una persona a ponerse amarrado juntamente con Pablo. Quiere decir que Pablo, hermano, no pasaba aburrido, pasaba hablando, y no hablando chambre, ni chisme, ni tontería, sino hablando la palabra de Dios. La gloria sea el Señor. Hermano, qué precioso, hermano, qué precioso es decirlo nosotros, pero estarlo viviendo como Pablo. Solo una persona que no solamente ha tomado la cruz y ha seguido a Cristo. Ayúdanos, Dios. No solo la ha tomado, sino que ha sido capaz de declarar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Solo esa persona puede estar gozándose. Solo esa persona puede decir: sí, Señor, si yo sé, hermano, que ahorita voy a sufrir un ratito, pero después me espera la gloria preciosa que el Señor me tiene para mí y para todos los que aman su venida. La gloria sea el Señor. Hermano, Pablo entonces fue puesto aparte, hermano, se le permitió vivir aparte como un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. 3 días después de haber llegado, Pablo se dio un relax. Dijo: bueno, calmado, vamos a tomar un descanso. Y mire qué importante es descansar. Hay que agarrar fuerzas. Mire, hermanito lindo, yo le voy a decir una cosa: usted que trabaja de lunes a domingo y 365 días del año, no va a durar mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo diseñó a usted y me diseñó a mí. 6 días trabajará el hombre y el 7º descansará. Él es el que tiene el manual, Él nos diseñó, Él nos hizo a nosotros, y es necesario que el hombre también descanse. Hay hermanitos que trabajan los 7 días, hermano, y no le basta un solo trabajo, sino que tienen hasta 2 y 3. ¿De qué le va a servir a amontonar tanto dinero y después te lo vas a tener que gastar en todas las enfermedades que te van a venir? Tenemos que ser sabios y tenemos que aprender a vivir la vida y a contentarnos con lo que Dios nos da. La gloria sea al Señor. Entonces dice, hermano, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Pablo seguía siguiendo las indicaciones del Señor. Había dado a sus apóstoles que buscasen primero a las ovejas perdidas de Israel. La gloria sea al Señor. Mire qué importante, hermano. Lo habían desairado en todas las demás ciudades, en Éfeso, en Corintio, hermano, por todos lados, en Tesalónica, en todos lados los judíos lo habían rechazado. Incluso en Jerusalén lo rechazaron. Mas sin embargo, él seguía cumpliendo con el mandamiento del Señor de buscar primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. La gloria es el Señor. Vamos a seguir en el versículo 17. Dice: a los cuales
Luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, Pablo los manda a llamar, pero también se sigue identificando como uno de ellos. Pablo no olvida sus orígenes. Pablo no olvida de dónde Dios lo ha sacado. No olvida sus raíces. Y yo te pregunto, ¿tú te has olvidado de tus raíces, de dónde Dios te sacó? Hay muchos hermanos míos que allá pues solamente frijolitos y tortilla dura comíamos, y aquí ya no queremos comer eso. ¿Por qué? Porque solo Burger King y hamburguesa queremos. Allá éramos hombres trabajadores y aquí nos hemos vuelto señoritos. Hermano, tenemos que no olvidarnos, hermano mío, de dónde venimos, y sobre todo no olvidarnos de la familia que hemos dejado en nuestros países. Regalen una ofrenda de palmas al Señor. Entonces dice, hermano, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Hermano, todos los que vieron a Pablo, Félix, hermano mío, ¿quién más lo vio? El rey que andaba con Berenice, ¿cómo se llamaba? ¿Se recuerda? Bueno, Antipas, la gloria del Señor, hermanos, lo vieron y todos ellos dijeron: a la verdad no hay. Claudio también lo vio, hermano. A la verdad no hay causa de muerte para este hombre. Y eso es lo que está testificando ahorita aquí Pablo. Dice: en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, y vaya que esa palabra examinar, hermano mío, esa palabra examinar es tremenda. ¿Por qué? Porque se recuerda cómo lo querían examinar los romanos, a puros azotes. Primero lo azotaban para sacarle la verdad y hacer que confesara. Esa es la examinación. Pero la gloria del Señor, recuérdese que Pablo apeló a su ciudadanía romana. Dice: me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, los originales, o mejor dicho, los judíos, los habitantes de Judea, ¿verdad?, me vi obligado a apelar a César. Esa palabra apelar ya la hemos visto, que significa tomar el nombre superior que está sobre los otros nombres, pero en el aspecto terrenal. Ya sabemos usted y yo que nosotros solamente apelamos al que está más alto, al Altísimo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual se le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, en el cual nosotros podemos ser salvos. La gloria sea el Señor. Dice: por no haber en mí, dice, así que me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo nunca presentó una contrademanda, iglesia. Pablo hubiera podido también, con su derecho romano, haber levantado una contrademanda por todos los daños y prejuicios sufridos, hermano. Mas sin embargo Pablo no lo hace. ¿Por qué? Porque Pablo confía en la justicia divina. Usted y yo también tenemos que confiar en la justicia que viene de arriba. La gloria es el Señor. Versículo 20. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo le llamó y le dice: mire, yo les he hablado todas estas cosas, les he dicho que en mí no había ninguna causa de muerte, he apelado a Pablo, sin embargo no acusé a mi pueblo, la gloria del Señor, pero estoy aquí, dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. ¿Y cuál es la esperanza de Israel? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocido por ellos como el Mesías. Amén. Ellos estaban esperando, Israel estaba esperando la venida del Mesías, pero como dice el libro de Juan, hermano, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La gloria sea al Señor. Dice, hermano, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos les dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, la gloria sea el Señor, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hermano, los que acusaban a Pablo se cansaron al ver de que durante 2 años
no pudieron lograr su muerte. ¿Por qué, hermano mío? Porque qué importa que todo el mundo esté contra ti si Dios está contigo. Amén. Hermano, aunque un ejército, decía David, se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermano, Pablo había sido librado de los judíos. Ya no pudieron hacerle nada a pesar de que presentaron personas, oradores, dicho de otra manera, los abogados de aquel tiempo, para que lo acusaran. Y sin embargo no pudieron, hermano, hacerlo. Entonces, hermano, Pablo le dice de que no haya venido nadie. Ya no se molestaron, hermano, por irse a presentar. Es más posible que quizás Nerón los hubiera matado cuando se presentaran a presentar otro cargo contra un funcionario, contra un ciudadano romano. Hermano, entonces ya no lo mandaron a nadie. Dice, no ha venido de alguno de los hermanos, ha denunciado, ha hablado algún mal de ti. Pero, oiga lo que dicen los judíos, pero queríamos oír de ti lo que piensas de esta secta. Hermano, desde los que estaban tratando de deteriorar la imagen de los cristianos, le llamaban secta. La palabra que se emplea en el griego es la palabra heresis, de donde viene la palabra herejía, lo cual significa, hermano mío, una separación o algo diferente a nosotros, es decir, una ruptura que existe. La gloria es el Señor. Dice, es propiamente heresis, es una elección electiva, hermano mío. Dice que puede ser un partido, puede ser una desunión, una disensión. ¿Por qué? Porque la mayor parte, hermano, algunos de los judíos habían dejado el judaísmo y habían abrazado el cristianismo. Entonces dice de que porque de esta secta, dice, se habla mal en todas partes, y eso no es notorio. No es notorio que en todas partes se habla contra de ella. Notorios, hermano mío, es la palabra nostos. Dice, es decir, nos es bien conocido, es lo que están diciendo los judíos, de que en todas partes se habla mal de los cristianos. Y eso no ha cambiado para nada hoy en día. Se sigue hablando mal de los cristianos. Algunos con justa razón. Pero otros son, hermano mío, injustamente acusados, señalados, denigrados, hermano mío, son vituperados. Pero la palabra del Señor dice que bienaventurados seréis cuando por mi culpa os vituperen. Sabéis que nuestro galardón es grande en los cielos. Así que, hermanos, si somos vituperados haciendo el bien, gocémonos y alegrémonos. Pero cuando, hermanos, estamos haciendo las cosas mal, entonces preocupémonos. ¿Cómo estás llevando tu vida de cristiano? ¿Cómo estás pasando este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena? ¿Te has acercado más a Dios o estás más alejado de Dios? Ay, fíjese, pastor, que ya andaba un poco frío. ¿Y cómo estás? ¿Estás encendido? No, pastor, estoy paleta, estoy helado. No me quiero congregar, no tengo chance, no me dan ni ganas de escuchar la predicación, porque usted siempre lo mismo, a regañar. Hermano, la palabra no es regaño. Cuando usted está bien delante del Señor, ¿sabe qué siente? Gozo, bálsamo para nuestros corazones, hermano. Bendición para nuestros corazones. Recibimos espíritu, recibimos vida, hermano. Y acuérdese que si usted se siente reprendido, denle gracias a Dios, porque todavía está el Espíritu Santo que le está redarguyendo, lo cual quiere decir que todavía está en la calidad de hijo, hermano. La gloria sea al Señor. Hermano, tenemos, hermano mío, que andar como se debe, iglesia. La gloria sea al Señor. En todas partes se habla contra ella. ¿Qué se está hablando contra ti? ¿Qué se está hablando contra mí? ¿Tienen razón o no tienen razón? Mire, hermano, si tenemos paz en el Señor, ahí estemos tranquilos. Pero cuidadito, hermano, si están hablando cosas y es porque realmente usted se está pasando de sinvergüenza. Tenga mucho cuidado, porque al pastor, como hoy nos está congregando, dice, ni cuenta, o sea, el pastor, es que no importa que yo no me dé cuenta. Lo importante es que hay un ojo allá arriba que lo está viendo a usted y me está viendo a mí, y de él no nos vamos a librar. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces, hermano, aquellos querían escuchar
qué es lo que Pablo opinaba de ello. Entonces Pablo, después de haberlo llamado, mire, tuvo su tiempo de preparación, su tiempo de oración, porque no es fácil venir a un lugar, a la metrópoli, a la capital del mundo en ese momento, y comenzar, hermano, a hablar. Ya sabía, Pablo traía una gran experiencia, hermano, de que en todos lados le habían cerrado las puertas, a todos lados se le hacían problemas con los judíos, se levantaban y lo apedreaban, lo metían a juicio, hermano, un montón de cosas. Pero, hermano, Pablo se toma tiempo y les pone un día. Oye, dice, sé presto para oír, pero lento para hablar o para irarte. Tienes que tomar todas las cosas ¿con qué? Con calma. Prepárese, si va a hablar con alguien, prepárese y dígale, Señor lindo, por favor, que yo no pierda los estribos. ¿Por qué perdemos los estribos, hermano? Porque nos falta comunión con Dios. ¿De qué nos estamos llenando? Usted lo sabrá. ¿Qué música has estado escuchando en estos tiempos? Puro cumbión, pura salsa, puro merengue. Hermano, estás volviendo al sentimentalismo, estás alimentando tu alma de cosas que no es edificación para tu espíritu. Hermano, este no es tiempo para que te pierdas, este es tiempo para que te agarres más del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pronto viene. Amén, gloria a Dios. Ay, dice, pero es que es lo mismo, dicen siempre que el Señor pronto viene. Pues sí, pero ¿y qué tal si el Señor viene y te quedas? O otra cosa, te mandan a recoger, ¿estás listo para irte? ¿Estás bien con el Señor? Porque lo que importa es que estés bien con el Señor. Pero si estás bien con el Señor, significa que también estás bien con tu esposa, estás bien con tus hijos, estás bien con tus hermanos, con tus primos, tu familia, tus amigos, con tus compañeros de trabajo, estás bien con todos. Estamos listos para la partida. La gloria del Señor. Aleluya. Entonces dice, y habiendo llenado un día, vinieron a él muchos a la posada. Esa palabra posada que utiliza ahí es la palabra Senia, con X, Senia, por si le quiere poner a su hija Senia. Acuérdense que ese nombre significa hospitalidad. La gloria es el Señor en el griego. Dice entonces, por implicación, dice que es un lugar de alojamiento, es una posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles. Mire, tres acciones que Pablo hacía. Uno, le declaraba. ¿Qué significa esa palabra declarar? En el griego es ektsemi y significa exponer su origen o su postura. Es decir, que hermano estaba haciendo una disertación ordenada y meditada, hermano. Miren, si yo soy cristiano, si yo pertenezco a esta que ustedes dicen que es secta, es por esto. La gloria es el Señor. Entonces dice, y les testificaba, no solamente, y esto les decía las razones, pero basadas siempre en la Escritura. ¿En quién? En los apóstoles, en los profetas, en la ley y en los profetas, que eran lo que ellos reconocían. En todas partes lo que ellos reconocen es la ley y los profetas. Y Pablo les estaba entonces exponiendo con base a la ley y a los profetas, pero también les testificaba. Esa palabra diamarturomai, hermano, significa que les atestiguaba, les protestaba fervientemente, les exhortaba, pero haciéndole ver el precio que él había pagado por estar en ese lugar, en esa reunión de personas a la cual ellos llamaban secta. Es decir, hermano, que no solamente les daba la base bíblica, las raíces de dónde, porque es que él abrazaba esta fe, sino que también les decía, y esto he sufrido. 3 veces he recibido azotes, he naufragado, he estado preso 2 años allá en Cesarea de Filipo. La gloria del Señor, he sido trasladado para acá y sin haber en mí ninguna causa de muerte. Pero a mí, yo era un perseguidor y a mí se me presentó el Señor y el Señor me cambió. La gloria es el Señor, le testificaba, hermano, la gloria es el Señor. Entonces dice el precio pagado por el servicio que le estaba dando al Señor. Y entonces, hermano, dice, les persuadía y les hablaba, les declaraba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Significa que su disertación, su exposición y su testimonio fueron
prolongados. Hermano, cátedras, hoy podríamos decir en una universidad, cátedra excelsa, hermano, magistra, le llaman, cátedra magistra, magistral. O sea, un maestro hablando, hermano mío, de lo que es la buena nueva de salvación, hablando de lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque ya lo vamos a ver, hermano, la gloria del Señor, y hermano, hablándole a estas personas para que recibiesen el mensaje que le había sido encomendado a Pablo, y no solamente a Pablo, sino también a cada uno de nosotros. Entonces dice, hasta la tarde, dice, les hablaba, testificaba, las declaraba, persuadiéndoles. Esa palabra persuadiéndole, hermano mío, es una palabra que se llama peso, que significa convenciéndolo mediante argumentos verdaderos o verdadero, que tiene que ser un argumento o es verdadero o es falso, hermano. Entonces él los confrontaba. ¿Es verdad tal cosa? ¿Es falso tal cosa? Los confrontaba, hermano mío, los convencía. Porque estaban en donde, estaban en Roma, así como también aquellos tenían influencia de los griegos, mucha filosofía, muchos pensamientos. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es nuestro culto racional. Yo no solamente creo en Jesucristo por una emoción, yo estoy convencido. Usted debe estar convencido, consciente de que Él es el Hijo de Dios y que no hay salvación si no es en Cristo, y que con Cristo todo lo tengo, mas sin Cristo no soy nada. Tenemos que estar conscientes, hermano mío. No es porque vio la fila de las personas que estaban metidas en la iglesia y usted que está diciendo, yo hago lo mismo que aquellos hacen. No, tiene que estar convencido en su mente y en su corazón, hermano, que ha conocido la verdad y que esa verdad le ha cambiado totalmente. Hoy usted es nueva criatura, yo soy nueva criatura, para la alabanza y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Y entonces dice, hermano, que les hablaba persuadiéndoles, hermano mío. Y hermano, les hacía entonces les hacía pensar, les hacía reflexionar y les hacía convenir o asentir, que significa estar de acuerdo con lo que él estaba diciendo acerca de Jesús. Y dice que lo hacía tanto por la ley como por los profetas. Entonces quiere decir de que toda la reunión, el día que acordó, no vino a contar cuentos de camino real. Vino a hablarles palabra de Dios. Vino a hablarles de la Torah, hermano. Vino hablando de los que tuvieron. Entonces, hermano, les vino a hablar de los profetas, de lo que estaba escrito. Y ellos respetaban eso y sabían que lo que les estaba hablando era palabra de Dios. La gloria es el Señor. Y algunos, dice, mire, asentían. Es decir, algunos armonizaban. Algunos decían, es cierto, es cierto. Aleluya, la gloria es el Señor. Y a lo que decía. Pero otros no creían. Hay personas, hermano mío, que por más argumentos, por muy preciosa que haya sido la exposición, no van a creer. Y a pesar de que el Espíritu Santo está hablando, hermano, porque el único, no era Pablo el que los convertía, era el Espíritu Santo, y sigue siendo el Espíritu Santo el que convence a toda persona de pecado, justicia y de juicio, hermano. Y es por el poder del Espíritu Santo que podemos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. La gloria sea al Señor, aleluya. Dice, hermano mío, y no estuvieron, dice, pero otros no creían. Y usted sabe qué pasa con los que no creían, dice la palabra del Señor, ciertamente ya fueron condenados por cuanto no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero usted y yo hemos creído en el nombre de Jesús. Y no solamente creemos, de solamente pensarlo, sino que lo vivimos y demostramos que creemos en Él, haciendo lo que a Él le es agradable. Pregúntale que tiene a la par, ¿estás haciendo lo que es agradable al Señor? ¿Te estás saliendo del guacal estos últimos días? ¿Ah? ¿Con quién estás hablando por teléfono? ¿Con quién estás chateando? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Ah? Hermano, ¿o qué te están pidiendo? Hermano, delante de Dios estamos desnudos. No hay nada que esconder. Cuidadito con andar solapando el pecado, oye. Hombres casados, hermano, ahí buscando a las muchachitas. No, cuidado. Tenga cuidado y tenga cuidado usted mejor, muchachita. ¿Por qué? Porque ese ya está perdido, pero ¿y usted? Tome consejo. El justo ve el mal y se aparta de él. Cuidadito, no se me vuelva lastimoso. Ay, pobrecito, es que voy a perder la amistad. Hermano, más vale que se pierda. Si yo no quiero tener amistades con lobos ni con lobas. Hermano, tenemos que tener amistad con quienes, con los hijos de Dios, con las ovejas, con aquellos que tienen temor de Dios. Con ellos hay que hacer la comunión. Yo me rodearé de los que aman tu casa, decía David. De eso me rodearé.
Pero ¿de qué me voy a estar rodeando de gente sin vergüenza? De gente que solo me quiere arrastrar al pecado o me ofrece pecado. Cuidado. Estos tiempos son tiempos peligrosos, iglesia. Y dice, hermano mío, y algunos asentían, y como no estuviesen de acuerdo, oiga, se formaron ¿qué? Dos fracciones, unos que sí le asentían a Pablo y otros que no. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Oiga bien lo que les dijo Pablo. Bien habló el Espíritu Santo. Pablo no dijo, miren, yo creo, hermanitos. No, el Espíritu Santo ha dicho. Bien habló a través de los profetas. Hermano, bien habló por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles. Oiga, esto se encuentra allá en Isaías 6, 9, 10. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis la gloria del Señor y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Oiga, van a oír con los oídos, pero no van a entender. Van a ver con sus ojos, pero no van a poder percibir. Hermano, no pueden detectar de que hay un varón de Dios, un verdadero profeta de Dios enfrente. No lo pueden percibir. ¿Por qué? Porque el problema no está en los oídos, el problema no está en los ojos, el problema está en el corazón que se ha engrosado, iglesia. Hermano, el problema de un corazón engrosado es un corazón lleno de carne. Un corazón, hermano, incircunciso, que quiere, hermano mío, dice que sigue a Dios, pero sigue haciendo su regalada voluntad en esta tierra. Sigue buscando los deleites del mundo, sigue deleitándose con lo que ve. Sale a la calle y tiene mujer, tiene hijos y anda viendo la mujer ajena. Hermano mío, está ese corazón problemado. Hermano, la gloria sea al Señor. Ese fue el problema, hermano. La gloria sea al Señor. Y dice, hermano mío, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado. Oiga, esa carnalidad no les permitía ni oír ni percibir. Y lo que oyeron, lo oyeron pesadamente, es decir, de mala gana. Oiga, pesadamente. Y sus ojos se les cerraron. Hermano, hay hermanitos, mire, a veces, hermano, perdónenme que se lo voy a decir, hermano, pero hay hermanitos que a dormir se llegan a la iglesia. ¿Qué interés tienen en la palabra del Señor? Ay, como usted no trabaja y yo vengo súper cansado. Hermano, pídale fuerzas a Dios. Y si ve que el trabajo lo está haciendo, ¿de qué sirve, hermano, que llegue? Y si solo a dormir llega, a roncar llega. Padre Santo. Hermano, la palabra no va a estar entrando automáticamente, hermano. La palabra tenés que recibirla ¿con qué? Pues escuchar con fe, hermano. Ayúdanos, Señor. Poner atención, poner ahínco. Ay, qué sabrosa está la palabra. Disfrutar esa palabra. Amén. Amén. Entonces dice, hermano mío, oyeron pesadamente para que no vean con los ojos, dice, y sus ojos se han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, que no podían ser sanados. ¿Por qué? Porque tenían esa carnalidad en sus corazones. Estaban prefiriendo establecer la justicia propia que la justicia de Dios, iglesia. Aleluya. ¿Sabed pues, dice el versículo 28, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán? ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Porque nosotros hemos oído, hermano. Hemos oído, y no es que nosotros lo estuvimos buscando, sino que su gracia te vio a ti así vil y despreciable del mundo, hermano. Así como éramos, porque no éramos medallita de oro, hermano. Éramos de lo vil y despreciable del mundo. De ahí tuvo misericordia el Señor, nos arrastró con su gracia divina y nos trajo y nos abrió los oídos, hermano. Y hoy somos hechos ese pueblo santo, ese linaje escogido, esa nación santa, hermano. La gloria sea a nuestro Dios, iglesia. Y dice, y ellos oirán. Mira, amigo, amado amigo que nos estás escuchando por este medio, estás oyendo. Amén. Estás oyendo, pero no solamente oyendo lo que yo estoy diciendo, estás permitiendo que el poder del Espíritu Santo de Dios, la palabra que estás predicando, hermano, entre a tu corazón y te haga entender que es necesario ser salvo y que es necesario que le entregues tu vida a Cristo. Es necesario. El oír no solamente es que por aquí entró y por aquí salió. Amén. Sino que es necesario, hermano, que lleguemos a ese conocimiento, que abramos nuestro corazón y se lo entreguemos al único que se merece tener el trono dentro de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dice aquí, hermano mío, y ellos oirán.
Veamos lo que Pablo, escribiendo en los Romanos, lo que los cristianos romanos estaban oyendo de Pablo cuando le estaba diciendo esto a los judíos, hermano. Eso ya se lo había escrito Pablo en Romanos 10, 13, 21. Veamos lo que dice rápidamente. Yo creo que no vamos a alcanzar a terminar esta enseñanza. Ya faltan unos minutitos nada más para terminar la hora. Pero dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Santo. Será salvo. Si usted invoca el nombre del Señor, si dice Jesús, tú eres mi Señor, usted es salvo. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la palabra, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Oiga, para poderlo invocar es porque ya creí que Él es el Hijo de Dios que vino, murió, se entregó por mí, resucitó y está sentado ahí entre los padres y va a venir por mí. Amén. Eso es lo que yo tengo que saber, hermano. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, de que si no se ha oído evangelio, no se puede creer. Y si no se puede creer, no se puede invocar al Señor. Pero usted está oyendo evangelio, usted tiene que creer si quiere ser salvo, y entonces podrá invocar el nombre de Dios. La gloria del Señor. Regale una ofrenda de palmas al Rey. Dice, hermano, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Oiga, Pablo les andaba predicando por todos lados. Es decir, que no había justificación. Dice, sí que les predique. ¿Y cómo les predicarán si no fueran enviados, si no fueran apóstoles? Pero no como esos falsos apóstoles que andan allí predicando. Gente, hermano, que no tiene pudor, apostolobos que andan detrás del dinero, y otros que andan hablando puras soecidades y se andan haciendo llamar apóstoles. Santo. Hermano, no, hermano. Si Cristo hubiese hablado así, otra cosa, pero no, de Él no salió ninguna palabra inmunda. Y si usted y yo somos discípulos de Cristo, de la misma manera tenemos que actuar. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que es útil para la edificación de los oyentes, dice la palabra del Señor. ¿Qué es eso? Andar menospreciando a las personas, andando tirando vituperios, andar insultos, hermano. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Cristo, hermano. Identifique, no siga locos, hermano mío. El internet está lleno de un montón de locos y la gente les da vara, hermano mío. Pero ¿sabe qué? Se está contaminando con esa gente. Escuche palabra sana, palabra que lo edifique, palabra que lo haga crecer como siervo y le ayude a tener una mejor intimidad con nuestro Dios. Aleluya. La gloria es al Señor. Y dice, hermano, ¿y cómo creerán aquel? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oiga, el mensaje es anunciar paz. Amén. Y anunciar la buena nueva, anunciar paz, ¿qué? Paz entre Dios y los hombres. La buena nueva, que en Cristo Jesús todos tus pecados han sido perdonados. Hay salvación. Y que en Él tenemos salvación y vida eterna. Aleluya. Hermano, la gloria del Señor. Mas no todos, oiga bien, no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, vuelve a citar a Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El evangelio es un anuncio, hermano. La gloria del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es. Pero digo, oiga lo que dice Pablo, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Desde cuándo? Desde el día de Pentecostés. Aleluya. Se esparcieron por todos lados, hermano. Pero digo, dice la voz de la tierra en sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Oiga, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré como un pueblo que no es pueblo, como un pueblo insensato. Oiga, ¿cómo nos llamaba? Ay, 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 Padre. Pueblo insensato. ¿Por qué? Porque no teníamos sentido, no, actuábamos sin sentido, iglesia. ¿Cuánto, hermano mío, usted sabe de que meterse 24 cervezas le va a hacer de bendición para su organismo? No, hombre, si mire, el hígado se lo acaba. ¿Cuándo, hermano mío, se fuma dos cajetas de cigarros, hermano? Pobres pulmones, insensatez. Amén. Estar jugando la plata que tanto te gastó toda la semana trabajando duro para irte a meter a un casino y acabar de toda la plata y salir pobre. ¿Qué es eso? Insensatez. Oiga, y hermano dice, con un pueblo insensato, yo os provocaré con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Se airaban, se ponían en ira los judíos. Claro que se ponían en ira, hermano. Se enojaban cuando miraban que aquellos habían sido escogidos y que andaban gozosos y que andaban llenos de algo que ellos no tenían. Y que se sentían más cerca y que eran bendecidos por los milagros, los prodigios del Señor. Hermano, dice, y sobre todo cuando los torturaban y no negaban a Cristo, más se enojaban.
E Isaías dice resueltamente, oiga, habló a través de la ley también aquí. Les está hablando Moisés, dice. Ahora viene, dice, Isaías dice resueltamente, los profetas. Dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cuándo tú preguntaste por Cristo? Ay, yo quiero ir al evangelio para convertirme. Mentira. Hermanos, si cerrábamos la puerta cuando llegaban los evangélicos. Hermano. Pero dice que el Señor, que fui hallado a los que no le buscaban. Yo no le buscaba, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo no preguntaba por el Señor. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos, es decir, Dios le estuvo extendiendo sus favores, su misericordia, el amor de Padre, esperando. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise arrullarte como la gallina? Recoge a sus polluelos. Amén. Aleluya. Y no quisiste. Pero acerca de Israel todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, desobediente, y que cuando se le habla contradice. Ay, papá. Cuidado con andarte queriendo justificar. Reconocer mejor tu rebeldía. No has estado bien en este tiempo, arrepiéntase. Amén. Pero no andes poniendo excusas de que no, pues que uno es débil, que no sé qué. No, hermano, reconozca su pecado y dile, Señor, la regué. Por favor, perdóname, vuélveme a levantar, vuélveme a limpiar. Pero si te vas a poner a discutir con el Señor, a contradecir o a quererte hacer del ojo pacho como que nada está pasando, el que te estás engañando son vos. Amén. El que se va a perder también son vos. Santo. Tenés que ser honesto con el Señor, tenés que ser íntegro con el Señor. Tenemos, me incluyo yo. Amén, iglesia. Amén. Versículo 29, ya cerramos. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión. ¿Qué es lo que acaba de decir? Contradictores, rebeldes. Ahí se van quejando, mire, ya deja de estarse quejando en la iglesia. El problema no es la iglesia, el problema es usted. Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es malo porque la cabeza es buena. El problema son los miembros que no queremos sujetarnos a la autoridad de Cristo. Amén. Y que me voy para otra iglesia, váyase para otra iglesia, hermano. A arruinarla va a ir. Porque el que va dañado es usted, el que va podrido es usted. Tiene que, hermano mío, donde el Señor te plantó. ¿Cuándo has visto que un árbol donde el Señor lo planta se mueve? Yo nunca he visto que esos palos de ahí que están aquí en la casa se levanten y digan, bueno, se me ocurrió, ya no quiero estar en esta esquina, me voy a sembrar en otro lado. Nosotros somos los rebeldes. ¿Saben lo que va a pasar si ese palo un día se quiere arrancar el sol? Se va a morir. Porque ¿acaso va a poder meter la fuerza para meter las raíces otra vez para adentro? Se muere. Cuando saca las raíces, saca la raíz de las aguas, de lo que lo está alimentando, se muere. Amén. Aleluya. Santo. Entonces, hermano, dice, y cuando hubo dicho, los judíos tenían gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Oiga, 2 años había estado ya preso en Cesarea de Filipo. Naufragio y todo lo que pasó. Y ahora llega y le esperan otros 2 años en una casa alquilada, pero con cadena. Hermano, cualquiera hubiera estado renegando de nosotros. No, pues yo quería dar una vuelta aquí por Roma, irme a Venecia. No, hermano, es que no nos ha mandado a pasear, nos ha mandado a hacer la obra de Dios. Y entonces dice, hermano mío, de que permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Oiga, Pablo ganó un montón de almas, hermano, ahí. A la guardia pretoriana, cuando saludan a los filipenses, los de la casa de César, os saludan. Amén. Hermano. ¿Y quién es? ¿Por qué él dice los de la casa de César? Porque la guardia pretoriana era la guardia privada, 10,000 hombres para proteger Roma y sobre todo al emperador. Por eso se llaman los de la casa de César. Ahora bien, dice también, hermano, dentro de esos que recibió, también recibió a un amigo muy querido que antes era inútil, pero que luego fue útil y que se llama Onésimo, a quien allí, hermano mío, le escribió la carta para que se la llevase a quién, a Filemón, la gloria del Señor. Y dice, y permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y mire, versículo 31, versículo 31, predicando. Hacía otras cosas, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Primera cosa que hacía, predicando, palabra queruso, proclamaba, hermano mío, públicamente
era la verdad divina, el evangelio, predicaba, pregonar, proclamar, publicar, era un heraldo, divulgaba. Es decir, no lo hacía calladito, lo hablaba para los demás. Aleluya. Proclamaba, predicaba el evangelio, queruso. Y el querigma, que es de ahí deriva la palabra queruso, son dos cosas. Uno, lo que yo hablo, y otro, lo que yo muestro. Amén, iglesia. Aleluya. No solamente es de saber mucho, también es de ponerlo por obra. Amén. Y dice, y enseñando, él predicaba el reino de Dios y enseñaba, la gloria del Señor, acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Qué es lo que les enseñaba de Cristo? Las enseñanzas de Cristo. Porque Él es el maestro y usted y yo somos sus discípulos. Aleluya. Entonces, en otras palabras, Él evangelizaba y Él discipulaba. Amén. Es necesario hacer discípulos. Por tanto, y hacer discípulos de naciones, bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y dice que esto, hermano, Dios se lo permitió hacer a Pablo abiertamente y sin impedimento. Qué bueno es Dios. Dios bendiga a este presidente que nos está permitiendo predicar el evangelio abiertamente y sin impedimentos. Hermano, todavía, porque vienen tiempos difíciles. Aprovechemos estos tiempos, iglesia. Hermanos, llegamos al final del libro de los Hechos, y como conclusiones, hermano, podemos decir, y esas son enseñanzas para nosotros, hermano, que el libro de los Hechos es, como lo podemos entender por boca de Trevor McWell, hermanos, tal vez el Señor, que el libro de los Hechos es la extensión del evangelio o del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque ya se habían dado en el Antiguo Testamento la preparación. Todo era sombra y figura de lo que había de ser. En el evangelio nos anuncia la consumación, la manifestación. Hermano, nos avisa la manifestación, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se manifestó a nosotros, hermano. Entonces el libro de Hechos es la extensión de esa manifestación que había sido preparada de antemano en el Antiguo Testamento, y posteriormente vienen las cartas que han dejado para la iglesia en el Nuevo Testamento, que van a convertirse en la explicación o el discipulado para que nosotros comprendamos qué es lo que hemos recibido, esa nueva vida, y cómo debemos de vivirla, para finalmente el libro del Apocalipsis ser considerado como la consumación de todo el plan divino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También vemos, hermano mío, que una persona que es guiada, en este caso como Pablo, que está guiado por el Espíritu Santo y deseoso de hacer la voluntad de Dios, ni siquiera los judíos, ni siquiera los naufragios, ni siquiera la serpiente que lo mordió van a poder detener a un hombre que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo le digo, diga usted ahí en su casa, yo quiero ser guiado por ti, Señor. Yo no quiero que nadie me detenga en esta carrera para honrar y glorificar tu nombre, para hacer tu santa y preciosa voluntad. La gloria sea al Señor. Hermanos lindos, el libro de los Hechos lo hemos estudiado. Damos la gloria al Señor por el tiempo de más de un año que lo venimos estudiando, pero vamos al paso que Él quiere y no al que nosotros queremos. Lo importante es que estas enseñanzas se hayan hecho vida en usted y en mi iglesia. Pero hay que entender una cosa, que si bien es cierto el libro llegó hasta el capítulo 35, el Espíritu Santo de Dios sigue escribiendo en la iglesia el libro de los Hechos del Santo Espíritu de Dios. Yo quiero ser parte de ese libro, y yo espero que usted también quiera ser parte de ese libro de Hechos que se sigue escribiendo y se está anotando allá en los cielos para la alabanza y gloria de nuestro Dios. Regálenle un fuerte aplauso al Señor, y a Él sea la gloria, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así, amados, iglesia del Señor, hemos terminado el libro de los Hechos.
Esperamos con la ayuda del Señor poder comenzar el estudio de la carta a los romanos el próximo sábado. La gloria del Señor, si Dios nos presta vida, si Él no ha venido. Hermanos, seguimos estudiando. Necesitamos prepararnos, iglesia, para ser instrumentos más útiles en la obra del Señor. Si bien es cierto, es estudio bíblico, pero es menester siempre hacer el llamado, porque a través de la palabra el Señor nos edifica, el Señor nos consuela, el Señor nos exhorta, ¿verdad? Si hemos pecado, yo le digo, hermanito lindo, es tiempo de levantarse. Levántese, porque todo es que usted quiera y decirle: Señor, ayúdame a levantarme. Ay, pero pastor, tantas veces que he caído. Hermano mío, dijo el Señor que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Y es porque Él ya también nos ha perdonado 70 veces 7, en las veces que sean necesarias. Él nos va a perdonar si nuestro arrepentimiento es genuino, es real. Él nos va a tomar de la mano y nos va a levantar, iglesia. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Le invito a usted que está alejado, a usted que está caído, a usted que está en pecado, que se reconcilie con Cristo. Los tiempos son malos. Hermanos, vamos a hacer la oración. Así también hago la invitación para los que no han recibido a Cristo. Es necesario que usted crea, es necesario que usted le confiese. Usted ya oyó, usted oyó evangelio, usted tiene la capacidad, el Espíritu Santo le da la capacidad para poder creer y para poder invocar el nombre del Señor en esta hora y ser parte de esa iglesia que le ha comprado a precio de sangre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, repita conmigo, usted que nunca ha recibido a Cristo. Padre, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, a morir por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo comprendo que toda la vida que he llevado no ha sido agradable a ti, pero te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Y esta noche, con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me llene de tu Espíritu Santo para poder terminar esta carrera en victoria, para la alabanza y gloria de tu nombre. Acuérdate no solamente de mí, sino también de todos los que yo represento. Tu palabra dice que recibe al Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Rompe las cadenas, sacan a los demás de la oscuridad, Señor, y tráenos a tu luz admirables, porque grande y maravillosa es tu preciosa venida y yo deseo estar ahí, salir al encuentro tuyo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Usted que va a reconciliar, dígale: Padre, perdóneme en el nombre de Jesús. Me arrepiento porque sabiendo hacer lo bueno no lo he hecho. Perdóneme porque me he distraído, Señor, porque me he alejado, Señor, porque me he alimentado de cosas que no edifican mi alma, Señor, porque me he ensuciado viendo cosas que no son agradables a ti, oyendo cosas que no son agradables a ti, dejando de hacer cosas, Señor, que tú me has mandado que yo tengo que hacer, Señor. Perdóname porque me he dejado de congregar. Perdóname porque he hablado de mis hermanos, he hablado de mis líderes. Perdóname porque he renegado, Señor. Perdóname porque he murmurado. Perdóname en el nombre de Jesús. Perdóname mis infidelidades, Señor. Perdóname mi hipocresía, Señor. Perdóname, Señor, mis fornicaciones. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Límpiame, por favor, con hisopo para que pueda volver a ser limpio nuevamente. Perdona mis pecados. Tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, Señor. Abogado tenemos para contigo, Padre, a Jesucristo el justo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, te pedimos que vuelvas a cambiar nuestras vestiduras, que nos limpie, vestiduras de lino fino, acciones justas de los santos, Señor, y que pongas en nuestra vida ese anillo de autoridad que como tus hijos nos corresponde. Llénanos más de tu Santo Espíritu, Señor, para que seamos cristianos espirituales y no carnales, Señor, y podamos, Señor, saber que ninguna condenación hay para nosotros y que tenemos asegurada esa amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amada iglesia del Señor, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. La gloria del Señor. Vamos a orar para despedirnos y luego voy a dejar los mensajes correspondientes a esta hora. Oración por el hermano Marte y por Delicita y su suegra. Está pidiendo el maestro. Amén.
Hermanos, antes de cerrar, vamos a incluir a nuestros hermanos que están en necesidades. No podemos hacernos indolentes, todavía hay secuelas de las pandemias y también de otros problemas que no dejan de existir porque estemos en una pandemia. Vamos a orar por nuestro hermano Manfred, por nuestra hermana Deisita, la iglesia del Señor, Deisita Blanco, ¿verdad? Daisy Patricia Blanco, y por su mamita también, que están necesitados en este momento. Así que vamos a ponernos de acuerdo, pues la palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo en pedir algo, eso les será dado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que estamos unánimes y juntos como iglesia, Señor, y que el dolor de uno es el dolor de todos, Señor. Padre, te pedimos que tengas misericordia de nuestro hermano Manfred Franco, Señor. Ten misericordia, Padre, de nuestra hermana Daisy Patricia Rivera, Señor. Tenga misericordia de su mamita, Señor. Yo desconozco lo que ellos están pasando, qué es lo que están sufriendo, cuál es la dolencia, cuál es la necesidad, pero tú los conoces, Señor. Nosotros nos ponemos de acuerdo, Señor, y te pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que tú seas propicio a cada una de sus necesidades. Que esta noche, esta tarde, en estos momentos, Señor, tú, Señor, rompas con todo lo que haya que romper, Padre. Que vaya, Señor, tu Santo Espíritu, porque ahí está con ellos, Señor amado. No hay distancia, no hay tiempo, no hay ni impedimento para que tu Espíritu les ministre ahí donde ellos se encuentren, Padre. Sé propicio a toda necesidad. Dale sanidad, dale fuerza, dale ánimo, Padre, en el nombre de Jesús. Dale respuesta, Señor, dale fortaleza de lo alto, Padre, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo manténlos en tu salvación, en tu paz y en tu santidad, sin la cual nadie te puede ver. Señor, sabemos que lo que pedimos y es conforme a tu voluntad, y en el nombre de Jesús eso nos será dado. Padre, declaramos bendición, declaramos palabras de vida en el nombre de Jesús en favor de nuestros hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús te pedimos que tú los levantes. Te pedimos por nuestra hermana Belinda, que termine de hacer la obra, Señor, que has comenzado, Señor, perfeccionándola, Señor, y que tu nombre sea glorificado y exaltado, y que pronto podamos tener a nuestra hermana con nosotros, Señor, gozándonos, Señor, glorificando tu nombre. Ya diste sueños, Señor, ya diste sueños, Padre, y sabemos que cuando tú das sueños, cuando tú hablas, cumplimiento tiene. A ti te creemos, así como te creyó Pablo cuando estaba en Jerusalén. Pablo, cuando estaba en medio de la tormenta, así creemos que tú le harás llegar, Señor, a su cometido, a su punto destino, Señor, para que tu propósito se cumpla y tu nombre sea glorificado. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos has permitido congregarnos. Te pedimos, Señor, que bendigas a toda Misión Cristiana Roca de Agua Viva. Bendice los pastores, bendice a mi hermano Pastor César, mi hermana Lili, Señor, bendiga a todo ese pueblo allá en El Salvador, Señor, guárdelo siempre bajo sus poderosas alas, Señor, líbrelo de todo mal en el nombre de Jesús. Así también a nuestro hermano Nehemías Barahona, su esposita, esa iglesia en Stephen City, Padre. Señor, rodéelo siempre sus favores y misericordia, fortalézcalo y empújelo siempre hacia adelante, hacia la victoria en usted, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga al anciano, a mi hermano Aníbal, Señor, bendiga a los diáconos, Señor, bendiga a los auxiliares, Padre, bendiga a los ministros, los predicadores, Señor amado, bendice a todo tu pueblo, al rebaño santo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Así también te pedimos por todos esos pastores de apoyo en Guatemala, en El Salvador, Señor, aquí en Estados Unidos, Señor, esos pastores que nos ayudan orando, Señor, y trayendo también bendiciones para tu pueblo en estos tiempos de necesidad, Señor. El pastor, Señor Quiñones, Padre, bendícelo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te lo pedimos, bendiga su casa, su congregación, Padre, que esa provisión, ese río siga fluyendo de bendición, Señor, para tu pueblo, Señor, y para todos esos lugares donde tú quieres llegar y ser bendición, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos despidas en paz de este lugar, pero que tu presencia no se aparte de ninguno de nosotros. Y, Señor amado, hoy decimos Maranata, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Lo estamos esperando, Señor amado. Permítanos mantenernos siempre agarrados de usted y estar como usted quiere, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea siempre con cada uno de ustedes, con su familia. Y hermano, mañana no se pierda ese precioso culto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dejo los anuncios.